Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Se me escucha Hola, bien? buenas tardes. Yo escucho bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas. Perdonen por la demora, pero bueno, siempre en estos encuentros sincrónicos o en vivo, como me gusta decirlo a mí, siempre solemos esperar algunos minutos para que, bueno, se vayan conectando el resto de los compañeros que por ahí están un poquito atrasados, así que solemos arrancar 10 minutos más tarde de lo pautado. Eh, bueno, veo pocas cámaras encendidas. Por supuesto que esto es opcional, pero siempre es mucho mejor para el que está de este lado hablar a caras, a imágenes y no solo a nombres. Así que quien quiera animarse a prender su cámara, a encenderla, bueno, los invito. Ahí veo que están de a poquito encendiéndola. Así que, bueno, va a ser muchísimo mejor para que, bueno, nos vayamos conociendo un poco entre todos y bueno, sorteemos un poco esta barrera que es la virtualidad a través de estos encuentros en vivo o sincrónicos, como quieran llamar. Permítanme presentarme, antes que nada. Yo soy Emiliano Brun, voy a ser uno de los docentes que esté junto con Carlos Brun a cargo de esta materia durante estos 4 meses, los próximos 4 meses, y voy a ser con quien tengan ustedes seguramente mayor contacto, sobre todo a través de los canales de comunicación que tienen a su disposición en la plataforma, y en algunas ocasiones voy a ser quien esté a cargo del dictado de estas clases de los días jueves, que como ustedes bien habrán podido advertir, son en principio 4 encuentros que están previstos para determinadas fechas específicas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué 4? En un primer momento les reconozco que eran varios más, pero a medida que fueron pasando las cursadas, fue mermando también la cantidad de asistentes que se conectaban. Por lo tanto, para que sea más provechoso, sobre todo para ustedes, y puedan utilizarlos como canalizador de todas las dudas o preguntas que se les vayan o que vayan surgiendo a lo largo de la cruzada y a medida que vayan leyendo y escuchando los videos que vamos a ir subiendo en la plataforma, bueno, decidimos reducirlos en principio solo a 4, pudiendo ser más eventualmente, y en caso de así serlo, se los comunicaremos con la debida anticipación. Bien. Eh, Estuve viendo un poco el foro de presentaciones y la verdad que para mí es muy grato ver que están representadas prácticamente todas las provincias de nuestro querido país, así que este es un curso muy, pero muy federal y eso la verdad que nos enorgullece un montón. Eh, Eso es lo lindo, ¿no? Que tiene la virtualidad, el hecho de poder estar hablando hoy con ustedes. Yo vivo en Mar del Plata, así que desde Mar del Plata, y seguramente me estén escuchando desde Mendoza, desde Jujuy, Salta, desde el interior de la provincia de Buenos Aires, seguramente desde alguna provincia de la Patagonia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la verdad que esto es algo que por suerte se profundizó, una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, y creo yo que se va a ir potenciando muchísimo más en los próximos años. Eh, en esta primer clase, en este primer encuentro, lo que pretendo con ustedes hoy es, primero, darles un pequeño y muy pequeño, agrego, panorama de lo que va a ser en nuestra materia. Voy a repasar en los primeros minutos cuál va a ser la metodología que vamos a tratar de seguir y de respetar en estos próximos 4 meses. Y después voy a hablarles un poco sobre las nociones generales del derecho de las obligaciones, como denominamos nuestra materia. Y para finalizar, si el tiempo nos permite llegar, vamos a profundizar un poco más en la unidad número 1 y tratar de, en la medida de lo posible, finalizarla. ¿Mm? Van a ir viendo que
a medida que van transcurriendo las semanas, nosotros vamos a ir poniendo en modo visible el resto de las unidades. Recién hoy me tomé el atrevimiento de poner a disposición de ustedes la unidad número 2 y la unidad número 3. Ahí van a tener una batería de clases escritas, clases en video que fueron grabadas previamente, otras que son grabadas en cursos anteriores. Eh, y esto se va a ir sucediendo con el correr de las semanas. ¿Qué quiero decirles con esto? Muy probablemente una vez por semana, al menos, vayamos subiendo, vayamos incorporando contenidos. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos desde este lado? A medida que se vayan poniendo visibles las unidades, vayan tratando de escuchar los videos, leer las clases escritas. Obviamente que hay un montón de bibliografía opcional, que es de lectura en realidad complementaria. No exigimos la lectura en su totalidad de todos y cada uno de los trabajos que como bibliografía subimos, pero una cuestión de, tal vez, no consejos, porque no estamos para aconsejar a nadie, pero sí sugerirles, en la medida de lo posible, vayan tratando de leer y no se dejen estar, porque es una materia larga, es una materia muy extensa, lamentablemente para ustedes, y tal vez también para nosotros, porque realmente es muy larga. Así que es de buena práctica que por lo menos una vez por semana le den un poquito de bolilla y lean, aunque sea alguna clase que esté escrita, escuchen o vean algún video. Hoy por suerte la tecnología nos permite, mientras estamos haciendo algo, tal vez en nuestra casa nos ponemos unos auriculares y nos ponemos a escuchar la clase que dio el profesor de Derecho a las Obligaciones en este curso. Eh, bueno, veo que todos se han silenciado, eso la verdad que también quería comentárselo. En la medida de lo posible, a mí me gusta que mantengan los micrófonos en silencio, pero no por una cuestión de censurarlos, ni mucho menos. Solamente una cuestión de orden y para que no haya interferencia en la comunicación. De más está decir que cualquier pregunta, consulta, inquietud que tengan, que se les vaya surgiendo, directamente se desmutean, como se dice ahora, hemos desbloqueado una nueva palabra, desmutear, y a viva voz hacen la pregunta que quieran. También tienen el chat, a veces a mí me dificulta un poco seguir los comentarios del chat porque por ahí me embalo, me entusiasmo un poco hablando y me pierdo y a veces veo que hay 10 o 15 preguntas y bueno, por ahí prefiero que directamente se desmuteen, activen el micrófono y hagan la pregunta que aparte seguramente pueda llegar a ser de mucha utilidad para el resto de sus compañeros. Bueno, veo que acá alguien ya rompió el hielo y utilizó el chat. Rocío, bien, ahora vamos a ver el tema de la bibliografía. Así que, bueno, si no tienen ninguna pregunta, empezamos directamente con alguna metodología, a repasar la metodología que vamos a tratar de respetar en esta cursada. Y a medida que vayamos digamos, con el transcurso de la exposición, van haciendo las preguntas que se les vaya surgiendo. Una cuestión importante antes de empezar, porque les quiero compartir también pantalla, una pequeña presentación, la clase esta se está grabando, con lo cual cuando tengan algún impedimento, alguna imposibilidad, bien digo, de asistir a estos encuentros en vivo, no se preocupen, porque de todas maneras siempre van a ser grabados y en la medida de lo posible vamos a tratar de subirlos dentro de las 24, como máximo 48 horas posteriores. Las vamos a ir subiendo en la unidad respectiva, de acuerdo al tema que estemos dando, se va a ir subiendo la videograbación de la clase. ¿Se entendió? Bien. Les paso a compartir pantalla, a ver si me acuerdo cómo era esto. Ténganme paciencia porque soy realmente un analfabeto en esto de la tecnología y eso que hace tiempo que vengo utilizando Zoom. A ver si era así. Ustedes me dirán si se está compartiendo la pantalla. Bien, por suerte María Isabel me hace así con... Gracias María Isabel. Bien, vamos a ver si puedo hacer la presentación con diapositivas. Desde acá. Bien.
Se está compartiendo, ¿no es cierto? Sí, profesor, se ve Sí, bien. profe. Bueno, Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Derecho de las obligaciones. ¿Quiénes vamos a estar en la cátedra acompañándolos, dictando los contenidos de la materia? Bueno, esto ya les digo, es un poco un repaso de lo que ustedes tienen en la plataforma. Los docentes somos dos, uno soy yo y el otro es, tal vez alguno lo sabrá, si no, se los comento, mi padre, que es Carlos Brun, que es realmente el profesor importante, ¿eh? Yo soy más bien un actor secundario, ¿eh? El protagonista es él, así que las clases que él dé, yo sugiero que traten de asistir porque se van a enriquecer muchísimo más de las que puedo dar yo. Una pequeña introducción de quién soy. Bueno, yo soy abogado, trabajo en un juzgado civil y comercial de la ciudad de Mar del Plata. Soy de Mar del Plata, egresado de la universidad local de acá. También soy especialista en Derecho de Daños y estoy terminando una maestría en Derecho Privado por la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, eso es un pequeño resumen de tal vez mis antecedentes. Tengo 35 años, así que próximo a cumplir 36. Así que bueno, eso creo que son los datos más relevantes que me describen. ¿Cuáles son las condiciones para que puedan ustedes regularizar y seguramente aprobar la materia? En primer lugar, tengan en cuenta que la materia, como ven acá ustedes en pantalla, se regulariza con la aprobación de dos exámenes parciales. Uno en la mitad del curso, por lo general es fin de junio, principios de julio. De todas maneras, creo que ya hemos puesto las fechas de los parciales y de los respectivos recuperatorios. ¿Cómo son estos parciales y los recuperatorios? Son a través de un cuestionario de 10 o 15 preguntas de tipo opción múltiple, es decir, múltiple choice o verdadero y falso, que van a tener que responder directamente desde la plataforma. En ese sentido, no se preocupen de tener que ir a rendir alguna de las unidades de apoyo y demás. No, no, directamente desde la plataforma se va a habilitar el cuestionario como si fuese una unidad más. Ingresan, van a tener tiempo suficiente. Fíjense que ustedes eh, pudieron advertir que hay una fecha y un horario establecido de cada uno de los parciales. Esa fecha y ese horario arranca, por ejemplo, a las 16 horas, creo que pusimos, pero se va a extender por un plazo al menos de 5 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos hasta las 21 horas va a estar disponible el cuestionario para que ustedes lo puedan contestar. ¿Qué tenemos en cuenta acá? Que hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que tal vez en ese horario no va a poder realizarlo. Por lo tanto, contemplando esos supuestos, nos parece que 5 horas es suficiente para que puedan ingresar y responder las preguntas que allí se les aparecen. Pero tengan en cuenta lo siguiente, una vez que ingresan al cuestionario, el plazo para contestar las 10 preguntas, las 15, las que sean, es breve, ¿sí? No es de 5 horas, sino que es de 45 o 1 hora, no recuerdo bien. Así que tengan en cuenta esto. De todas maneras, esto se lo explicamos cuando ponemos visible el cuestionario, así que no van a tener ningún inconveniente al respecto. Pero si por cualquier razón que fuese no se pueden conectar o no lo pudieron aprobar, que les anticipo es bastante sencillo, suelen aprobarlo prácticamente todos, tienen una instancia recuperatoria, que es con la misma modalidad que el parcial. Me refiero, 10 preguntas, 15 preguntas, verdadero o falso o múltiple choice. Bien, con la misma metodología, un horario prudente de alrededor de 5 horas para realizarlo, pero una vez que ingresan tengan en cuenta ese 45 minutos o esa hora para finalizarlo. Hasta acá solamente para regularizar la materia. Esto les va a permitir estar en condiciones de rendir el examen final. ¿Cómo se rinde el examen final? Es oral, no es escrito. Es oral en esta modalidad a distancia. ¿Y cómo se rinde? Por esta misma metodología, a través de Zoom. Ustedes van a recibir, una vez que se inscriben al examen final, van a recibir un link de acceso
que los va a derivar a esta plataforma Zoom, donde van a tener que convencernos a nosotros que estudiaron, que leyeron la materia. En principio, y esto es una pregunta bastante recurrente, se los adelanto, seguramente cuando llegue el momento me la van a volver a hacer, no hay ningún problema, estamos acá para ayudarlos y para acompañarlos. En principio, no se exige un tema en particular, es decir, que arranquen la exposición con un tema de elección de ustedes, sino que, esto no lo decido yo, por supuesto, tengan en cuenta eso, directamente el otro profesor comienza con alguna pregunta de cualquiera de los temas que componen las unidades. Y a medida que van avanzando con la exposición, se hará alguna que otra pregunta de otra unidad, y si la contestan bien, con eso es suficiente. Preguntas respecto de la regularización y aprobación de la materia. ¿No? Seguimos entonces. ¿Qué bibliografía nosotros sugerimos? Y esto, fíjense que le ponemos bibliografía sugerida, bibliografía básica sugerida. ¿Por qué? Porque esto no impide que ustedes puedan conseguir cualquier otro material que no está dentro de los que nosotros sugerimos, pero que si lo consiguen no hay ningún tipo de problema. Nosotros recomendamos el manual, en primer lugar, el manual de Pizarro y Vallespinos, el manual de obligaciones. ¿Qué pasa? Este es el manual de obligaciones, son 2 tomos, y le faltaría la otra parte de la materia, que es la parte de responsabilidad civil, que son otros 2 tomos. Tengan en cuenta que son 4 tomos en total. Nosotros somos conscientes de lo costosos que son los libros hoy en día, por lo tanto tienen opciones que se circunscriben a un único tomo, a un único manual, como por ejemplo el de Calvo Costa, como el de Sandra Biersba, como el de Norma Silvestre, son todos de un tomo que condensan las 2 partes de la materia, tanto la teoría general de las obligaciones, como también la teoría general de la responsabilidad civil o de derecho de daños, como nos gusta llamarlo modernamente a nosotros. También tienen las obras de Ossola, que es un autor cordobés muy bueno, un camarista de Córdoba, y de Marcelo López Mesa, como bibliografía sugerida. Pero les repito, si por esas casualidades ustedes tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún vecino, alguien que haya cursado obligaciones en la facultad y tiene algún libro que no son de estos que están viendo en pantalla, no hay ningún problema, cualquier libro de obligaciones les va a servir. Lo único que tienen que prestar atención es el hecho de que no esté desactualizado. ¿Por qué? Porque, como ustedes seguramente saben, a partir del 1 de agosto del año 2015 entró a regir un nuevo cuerpo normativo que regula el derecho privado de una manera distinta a la que regulaba antes. Me refiero al Código Civil y Comercial. Se unificó la materia civil con la materia comercial y se condensó en un único cuerpo normativo. Hay algunas cosas que cambiaron, otras no tanto, pero yo les sugiero que si tienen un libro que no está actualizado, es decir, cuya edición es anterior al 1 de agosto del año 2015, vayan leyéndolo junto con el Código Civil y Comercial. A esto no se los dije, pero el primer texto obligatorio es el código. El primer texto es esto, yo no sé si se puede ver, es esto que tengo yo acá. Con el código de la lectura del 724 en adelante, van a andar muy bien. Esta es una materia que es codificada, con lo cual vamos a hacer referencia innumerable cantidad de veces a artículos del código. Bien, ¿cómo está estructurada nuestra materia? Acá yo les puse una especie de línea de tiempo, porque creo yo que grafica con bastante elocuencia el desarrollo de la asignatura. En primer lugar, tenemos que distinguir 5 grandes bloques. El primero de ellos es la teoría general de la obligación. Acá están las primeras, creo que 8 unidades. Acá vemos bueno, las nociones generales de la obligación, vemos los elementos de la obligación, los efectos, tanto los efectos principales como los efectos auxiliares o secundarios. Vamos a estudiar también acá qué pasa con el cumplimiento, qué pasa con el incumplimiento inimputable del deudor, qué pasa con el caso fortuito, cómo funciona el caso fortuito. La teoría de la imprevisión, vamos a hacer una breve mención también a la teoría de la imprevisión. Vamos a estudiar las fuentes de las obligaciones. Bueno, en fin,
vamos a ver una serie de nociones y contenidos que nos va a llevar la mayor parte del tiempo dentro del cronograma, creo que es prácticamente todo un mes. Y después vamos a pasar a lo que es la clasificación de las obligaciones. ¿Cómo se pueden clasificar las obligaciones? Esta, lamentablemente, y esto se los anticipo, es una parte que es bastante densa y no tan entretenida, pero bueno, lamentablemente lo tenemos que dar para continuar después con la vida de la obligación, cómo la obligación se puede transmitir. Se puede ceder el crédito, se puede ceder las deudas o asumir las deudas. Ya vamos a ver qué significa todo esto. Y vamos a terminar este primer gran bloque dentro de lo que es la teoría general de las obligaciones con la extinción de la obligación, cómo la obligación muere. Hay distintos medios de extinción. Les adelanto que el medio de extinción natural es el pago, el cumplimiento voluntario que tiene que hacer el deudor en favor del acreedor. Bueno, todo esto lo vamos a ver en el módulo respectivo de extinción de las obligaciones. Y la segunda gran parte de la materia, que está al final, es la teoría general del derecho de daños. Y acá les hago una aclaración. Hay algunas facultades que tienen separado, han escindido en su plan de estudios lo que es el derecho a las obligaciones por un lado y el derecho de daños por otro. Nosotros tenemos todavía el plan tradicional, que condensaba en una misma materia estas dos grandes, el estudio de estos dos grandes temas. Perdón. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si ustedes se presentan al final sabiendo muy bien toda la parte general del derecho a las obligaciones, pero han colgado la unidad 17 en adelante, que es la que estudia el derecho de daños o la responsabilidad civil, lamentablemente no los vamos a poder aprobar, porque siempre el examen final se compone de alguna pregunta de la primera parte y alguna pregunta de la segunda parte. Necesariamente tienen que haber estudiado las dos. Consejo, no cuelguen ninguna de las unidades finales, por decirlo de alguna manera. No cuelguen todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil o el derecho de daños, porque en caso de hacerle alguna pregunta, por ejemplo, de las funciones de la responsabilidad civil o qué es la antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad civil o qué es la teoría del riesgo, etcétera, etcétera, si no saben nada de esto, lamentablemente no los vamos a poder aprobar. Así que esto es un tip, una sugerencia que les doy para que vayan anotándose a la hora de rendir el examen final. Bien, hasta acá la pequeña introducción de la materia, de cómo va a ser la modalidad de cursada, de la bibliografía básica sugerida, etcétera, etcétera. Una ¿Alguna consulta. pregunta? Sí, una consulta. ¿Se me Sí, escucha? sí, perfectamente. También el final, que va a ser mediante un Zoom. ¿El horario? Buena pregunta, También. Maricel. Muy buena pregunta. El horario no solemos establecerlo nosotros. Por la experiencia reciente, suele ser a las 5 de la tarde de los días lunes dentro de esa ventana que hay para rendir finales. Ustedes saben mucho mejor que yo que hay toda una semana destinada para rendir finales de las distintas materias. A nosotros últimamente nos toca los días lunes, el horario de las 17 horas. Bueno, a partir de ahí, lo que nos demore finalizar con la mesa de examen, nos hemos quedado a veces hasta las 9 de la noche o incluso más, por la cantidad de inscriptos que hemos tenido, pero suele ser en el horario de las 17 horas. ¿Una pregunta más? Si no, ya arrancamos, siendo las 18:30 horas, en los temas que tenía pensado conversar, charlar, discutir un poco con ustedes en la clase de hoy. Yo, ¿No? profe, por favor. Sí, Mabel. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para que me quede un poco más claro, aparte de la bibliografía que ya podemos ver de la unidad 1, que quedó en la plataforma, usted nos recomienda, teniendo como, digamos, a mano y acompañante nuestro, la bibliografía de Pizarro y de Calvo Costa, ¿verdad? Correcto. Bien, Sí. gracias, profe. No, al contrario. A ver,
nosotros lo que hacemos en cada una de las unidades es subirles material que por ahí está disponible muchas veces incluso en internet, otras veces son material de revistas jurídicas, bueno, que son de pago, pero por supuesto que eso no sustituye ni al código ni a los manuales que nosotros sugerimos, ni mucho menos. Con el libro de Pizarro, con el libro de Calvo Costa, con el libro de, no sé, Silvestre, Bierba, etcétera, es suficiente, es suficiente. La bibliografía adicional, complementaria, como a veces la llamamos, es solamente para profundizar un poco con alguno de los temas, pero ya les digo, es complementaria. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? El de Borda, que está en Thomson Reuters, ¿es recomendable? Bueno, la obra de Borda, no me acuerdo si es de Guillermo Borda, que es el hijo o de Alejandro Borda, que es el hijo de de Guillermo. Alejandro. De Alejandro, bueno, Alejandro es el hijo de Guillermo Borda, que es el padre de la reforma de la ley 7711, allá por el año 68, que cambió radicalmente también nuestro derecho. No sé si está actualizada. Si es posterior al año 2015, si es ebook, yo supongo que debe estar actualizada. Sí, les va a servir sin ningún problema. Tienen Ok. esa, tienen también la de Compañucci de Caso, que no sé si también es de la ley o de Thomson Reuters. No van a tener ningún problema también con esas. ¿Mm? Dale, gracias. No, al contrario. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Profe, tengo una consulta. ¿Puede ser una excepción excepcional este año que se haga el final por escrito, ir a la sede central y darlo por escrito? Porque la verdad que a veces los orales se pueden complicar un poco. Y A ver, ya eso yo no lo decido, sinceramente. No es una decisión que corra por mi cuenta. Eh, Eventualmente, si hay alguna imposibilidad o algo, se puede plantear y se evaluará. Pero no te puedo dar una respuesta a eso porque no es algo que tome yo esa decisión. ¿Eh? Claro. Bueno, gracias. No, al contrario. Bueno, vamos a comenzar entonces con los temas que tenía pensado charlar con ustedes en la clase de hoy. Esperen que voy a correr esto un poco por acá. Ahí estamos. Bien, comencemos con la importancia que tiene el derecho de las obligaciones dentro del derecho privado patrimonial. Y lo primero que tenemos que decir es que, como ustedes ven en pantalla, todas las relaciones patrimoniales que hay, que existen entre las personas, son relaciones de obligación. Fíjense que a cada instante estamos creando obligaciones. No sé, tomarnos un transporte público, realizar la compra en un supermercado, tomarnos un café en una confitería. Bueno, son todos contratos de los cuales nacen obligaciones. A mí muchas veces me gusta hacer este pequeño ejercicio. Hagamos un repaso de lo que hicimos en el día de hoy hasta este momento. Seguramente, no sé, nos despertamos, nos duchamos, qué sé yo, salimos a trabajar, tomamos un colectivo. Bueno, ahí celebramos un contrato de transporte en el que obviamente surgen, nacen la obligación del transportista de trasladarnos sanos y salvos a destino y la obligación que nosotros tenemos de pagar el precio de ese servicio. Llegamos al trabajo, pero antes de asistir al trabajo, bueno, fuimos al café de la esquina porque estábamos con tiempo. Bueno, ahí obviamente también celebramos un contrato de compraventa, en el que adquirimos un café, un jugo de naranja, un desayuno, lo que fuese, pagamos un precio en dinero y nos tiene a nosotros como acreedores de la confitería de que nos sirvan ese desayuno o que nos traigan ese café y como deudores de pagar el precio por ese servicio. Bueno, después llegamos al trabajo, trabajamos, finalizamos nuestra jornada laboral y teníamos un turno, no sé, con el dentista o con un médico. Bueno, también ahí celebramos una obligación, eso es una alocación de servicios que nos tiene a nosotros como deudor digamos, del precio de ese servicio y como acreedor de esa relación, no sé, médica, ese servicio médico que nos tienen que prestar
nuestro clínico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a cada rato, a cada momento, estamos celebrando obligaciones, estamos siendo deudores o acreedores de una obligación. Muchas veces sin darnos cuenta. Tengan en cuenta que los contratos no siempre se instrumentan por escrito. La inmensa mayoría de los contratos son consensuales, con lo cual el mismo acuerdo de voluntades, que no se plasma en un instrumento escrito porque no requieren una formalidad específica, ad solemnitatem o ad probationem, bueno, son celebrados a viva voz. Y nacen de estos contratos innumerables obligaciones. Por eso hay una definición que es muy gráfica, que ilustra todo esto que les estoy comentando, que es tomada por un autor italiano, que es Ascoli, y él dice, con toda la razón del mundo, que el derecho de las obligaciones es el derecho del cotidiano comercio de la vida. A cada rato, como les dije antes, estamos celebrando obligaciones. Pero fíjense que también el derecho de las obligaciones abarca aquellas relaciones jurídicas que se originan en hechos ilícitos, y que obligan a indemnizar el daño causado a otras personas, obviamente en las condiciones que fija el ordenamiento jurídico. Les pongo un ejemplo. Recuerden todo el íter que nosotros estábamos desarrollando hasta este momento. El íter, recordamos un poco lo que hicimos en nuestro día a día. Nos levantamos, tomamos un medio de transporte, fuimos a trabajar, fuimos al médico, etcétera, etcétera, y cuando estamos volviendo del médico, estamos yendo a la parada de colectivo para volver a nuestros hogares, y tenemos la desafortunada, o tenemos la mala suerte, mejor dicho, que alguien nos atropella con el auto. Por supuesto que eso es un hecho ilícito del cual nace una obligación. ¿Qué obligación, me dirán ustedes? La obligación que nos tiene a nosotros como acreedor de ser resarcidos por el daño que injustamente hemos sufrido, y que lo tiene al autor del daño, al agente dañador, ya sea al conductor del vehículo o al titular registral, que es civilmente responsable, como deudor de esa prestación, de indemnizarnos por el daño que nos causó. Entonces, la obligación tiene una enorme importancia, porque constituye una herramienta que realmente es fundamental para el intercambio, la distribución y la comercialización, ya sea de bienes como de servicios. Y al proteger o al tutelar ese intercambio, protege también el interés que tienen las personas en la cooperación, para lograr la satisfacción de distintas necesidades. Y de allí su trascendencia social, porque, a ver, todos sabemos que la vida en sociedad, la vida en comunidad, necesariamente impone la cooperación entre los sujetos que formamos parte de esa comunidad. ¿Para qué? Para que podamos satisfacer nuestros fines, nuestras necesidades. Por eso es tan importante el derecho de las obligaciones. Y por eso me parecía relevante comenzar esta charla con marcando su importancia, su trascendencia. En cuanto a la terminología de nuestra materia, se puede llamar de distintas formas. De hecho, se suele llamar en distintas formas. Ustedes van a ver que en los libros de texto, que a veces se llama a la materia como derechos creditorios o de crédito, también se la denomina como derechos personales, se usa también la expresión de obligación o derecho a las obligaciones, que es la que nosotros creemos más adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de derecho de crédito, por ejemplo, esta denominación o esta terminología tiene el inconveniente de solamente circunscribirse a uno de los polos, al lado activo de la relación jurídica. Y la misma objeción vale para la denominación de deuda o de débito, que únicamente pone el foco, pone el centro de su atención en la faz pasiva de este vínculo obligatorio, de esta relación jurídica obligacional. Por eso, si bien vamos a usarlos como sinónimos, creemos que la locución más apropiada es el derecho de las obligaciones o derecho de obligación. Fíjense que si nosotros hablamos de derecho personal, también esta terminología, este concepto de derecho personal, que si bien obviamente el derecho a las obligaciones son derechos personales porque nacen entre las personas, se presta a confusión con los derechos que son inherentes a la persona. Por eso también
es adecuado llamarlo de otra manera, como les dije antes, derecho de las obligaciones. ¿Cuál es el concepto de la obligación? Antes de meternos en esto del concepto de la obligación, les anticipo que el código anterior, el Código de Vélez, que estuvo vigente desde el año 1871 hasta el 2015, fueron más de 144 años que tuvo vigente el Código de Vélez, obviamente con múltiples reformas, no tenía una definición de obligación. Vélez, por alguna razón que desconocemos, no quiso definir la obligación. De hecho, el primer artículo del código anterior, digamos que hacía alusión a nuestra materia, era el 497, que solamente decía que las obligaciones son de dar, de hacer y de no hacer. Y no daba una definición normativa de la figura del instituto. Y uno podría pensar, bueno, Vélez se olvidó de definir la obligación. ¿Qué puede pasar? Recuerden que Vélez concibió su código en el siglo XIX, en el año 1800. Pero eso no fue así. En la nota de ese 497, Vélez trató de explicar por qué no definía a la obligación, diciendo que, bueno, en realidad las definiciones no son propias de un código de leyes, sino que era mejor reservarlas para la doctrina. Decía, mayor peligro hay en la ley que en la doctrina. Palabras más, palabras menos, decía Vélez. Ahora, esto era ciertamente una contradicción, porque en realidad Vélez la pasó definiendo. Definió lo que era la persona, definió lo que eran los hechos y actos jurídicos, definió un montón de figuras, un montón de institutos, pero por alguna razón no quiso definir lo que era una obligación. Esto traía como consecuencia que haya tantas definiciones como autores se dediquen al estudio de la materia. La definición más trascendente, o la que muchos se hacían eco, era la definición que contenía el Digesto de Justiniano, que decía que las obligaciones son aquellas que es aquel vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo a otro, según las normas del derecho civil, decía algo más o menos así el Digesto de Justiniano. Pero el legislador del año 2015 tomó partido por una concepción distinta, que fue definir la obligación. Y lo hizo en el artículo 724. Y el artículo 724, como ustedes tienen en pantalla, dice lo siguiente. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Esta es la definición del 724 y realmente es una definición muy atinada. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que hace es señalar los dos aspectos más importantes de la relación jurídica obligacional. El crédito, por un lado, que el crédito está representado por el sujeto acreedor, que es aquel que tiene el derecho subjetivo de exigir un comportamiento tendiente o un comportamiento destinado a satisfacer un interés lícito ¿a quién? Al otro sujeto, al deudor, que es aquel el que tiene el deber jurídico de realizar una conducta en favor del acreedor. Entonces, como les digo, una de las importancias que tiene la definición es el hecho de poner blanco sobre negro estos dos polos, estos dos aspectos de la relación jurídica obligacional. El crédito, por un lado, la deuda, por el otro. También evidencia cuáles son los elementos esenciales de la obligación. Los elementos, lo vamos a ver en la unidad número 2, son los sujetos, acreedor y deudor, el objeto, que es la prestación. La prestación es siempre una conducta, un comportamiento humano, o, como dice Güeres, un plan de conducta futura que el deudor tiene o debe realizar en favor del acreedor. Y también ese plan de conducta futura tiene que estar orientado, tiene que tender a satisfacer un interés del acreedor. Por lo tanto, hoy podemos decir que el objeto está constituido por la prestación más el interés. Por supuesto que eso tiene que estar por lo menos al momento de la gestación de la obligación, al momento de su nacimiento.
pero la satisfacción de ese interés por parte del acreedor no necesariamente lo va a lograr con el cumplimiento. Yo puedo contratar con un médico para que me cure de una determinada enfermedad, por lo tanto el interés mío va a ser curarme, va a ser vivir, supóngase una cirugía de urgencia, y el médico puede cumplir con la prestación, puede haber realizado todas las cuestiones que eran de su lex artis, realizarlo con diligencia, puede haber hecho la cirugía lo mejor posible, pero bueno, yo no me curé, no satisfice mi interés, por lo tanto, el interés tiene que estar siempre, como decimos nosotros, in obligatione, al momento de gestarse, al momento de nacer la obligación, pero no necesariamente tiene que estar in solutione. Va a depender también si se trata de obligaciones de medios o de obligaciones de resultado. No me quiero meter con esto, lo vamos a ver más adelante. Otra cuestión, otro punto trascendente de esta definición es que remarca la estructura institucional de la obligación. Ya vamos a ver esto cuando veamos la naturaleza jurídica del instituto, que es la armonización del débito o la garantía y el débito o la deuda y la responsabilidad o la garantía, como dos tramos de una misma relación jurídica, como el anverso y el reverso de una misma moneda, decían algunos autores. Y finalmente, otra de las notas distintivas que tiene la definición que antes vimos que estaban en 724, es la estrecha relación que existe entre la prestación debida por el deudor y el interés lícito que tiende a satisfacer el acreedor con esa prestación. Fíjense que todas estas notas distintivas están hoy presentes en esta definición del artículo 724. Tenemos que ver ahora tenemos que hacer una gran diferencia entre dos conceptos que, si bien están relacionados, no necesariamente son idénticos. Me refiero a los deberes jurídicos y a las obligaciones. ¿Qué es esto de deber jurídico? El deber jurídico es, o por lo menos se ha definido como la necesidad de ajustar una conducta a los mandatos contenidos en una norma jurídica. El deber jurídico es un concepto genérico. Sí, perdón. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y que está haciendo un poquito de interferencia. Ahí está, Noelia, muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, Noelia, no hay ningún problema, desactive el micrófono y trataremos de contestársela. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Le decía que el deber jurídico es un concepto genérico, no tiene destinatarios específicos. Por ejemplo, el deber genérico de respetar los derechos ajenos, de no dañar a otro. Bueno, son todos deberes que no están destinados a sujetos específicos, sino que están destinados a toda una comunidad. Son mandatos indeterminados. Por lo tanto, al no hacerse mención a una categoría especial de sujetos destinados, bueno, es un concepto sumamente genérico. Ahora bien, dentro de los deberes jurídicos hay dos categorías diferentes, que tienen características propias. En primer lugar, los deberes jurídicos particulares, que ya sí, acá tenemos un destinatario o sujetos a los que esa norma va dirigida, ya no están dirigidos a toda la comunidad, sino a una determinada categoría, a una determinada calidad de sujetos. Y la diferencia que vamos a ver que tienen con las obligaciones es que la conducta que se debe observar no tiene contenido patrimonial. Ejemplo de estos deberes jurídicos particulares son aquellos que están relacionados con las relaciones de familia. Por ejemplo, los deberes de los padres en el cuidado de sus hijos menores que están sometidos bajo su responsabilidad parental. Estos deberes jurídicos particulares no tienen contenido patrimonial. Y es esto último lo que los diferencia de la obligación. La obligación, por el contrario, es un deber jurídico calificado
en el que hay también sujetos determinados que tienen que observar una conducta específica, pero que a diferencia de los deberes particulares que vimos recién, consiste en una prestación que tiene un contenido patrimonial, aunque el interés que en ella tenga el acreedor puede ser de índole moral o intelectual, es decir, que el interés puede ser extrapatrimonial. Entonces, la obligación es una especie dentro del género de los deberes jurídicos. Como les pongo acá, toda obligación importa un deber jurídico, pero no a la inversa. No todo deber jurídico es una obligación, porque vimos que hay deberes jurídicos particulares, como son aquellos derivados en las relaciones de familia, que al no tener contenido patrimonial, no integran el concepto de obligación, no integran la especie de obligación. ¿Cuáles son los usos impropios o las acepciones impropias de la palabra obligación? Muy frecuentemente se suele utilizar la denominación de obligación para hacer alusión a los deberes jurídicos en general. Ya vimos que eso no es técnicamente correcto, porque la obligación es una especie dentro del deber jurídico. También se la emplea a veces como sinónimo de contrato. Bueno, esto es un error. ¿Por qué? Porque contrato y obligación no son lo mismo. El contrato, vamos a ver, es fuente de las obligaciones. Seguramente la fuente más importante de las obligaciones, junto con los hechos ilícitos. Pero el contrato es fuente de obligaciones y la obligación es un efecto que nace de los contratos. No podemos interpretar como sinónimos cosas que ciertamente no son iguales, no son lo mismo. Así que esto es muy importante. También se las suele utilizar para designar solamente el aspecto pasivo de la figura, la deuda, o el aspecto activo, el crédito. Esto tampoco es correcto. Si bien muchas veces me van a escuchar a mí o al otro profesor hablar de derechos creditorios o del débito en general, tal vez haciendo una especie de parangón con la obligación, pero estrictamente no sería correcto. ¿Por qué? Porque estaríamos poniendo el foco, estaríamos poniendo el acento, estaríamos centrándonos en uno de los polos, cuando en realidad la obligación es la fusión de dos polos, ciertamente contrapuestos entre sí, el crédito y la deuda, el polo activo y el polo pasivo. A veces se suele denominar erróneamente a la locución obligación como sinónimo de prestación, y la prestación, como vimos antes, es uno de los elementos de la obligación. La prestación constituye en rigor el objeto de la obligación. De hecho, cuando analicemos o estudiemos el pago está definido en el código como el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. ¿Qué nos está queriendo decir el legislador entonces? Que la prestación es el objeto de la obligación. ¿Bien? Y a veces se nombra a la obligación como sinónimo del instrumento con que se formaliza en realidad la existencia de la obligación. Por ejemplo, se dice obligación o se quiere hacer mención a la obligación como sinónimo de, no sé, la escritura pública, en el que consta o en el que se formaliza un contrato del que nacen innumerables obligaciones. Bueno, esto también, decir que el instrumento que formaliza un contrato es lo mismo que la obligación, bueno, también es un error. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Un comentario que quieran hacer antes de pasar al estudio de la naturaleza jurídica de la obligación? No, para mí está clarísimo, la verdad. Bueno, muchas gracias, María Isabel. Hola, Estas ¿qué son tal? solamente nociones generales, aspectos muy generales. Ahora vamos a tratar de complejizarlo un poquito. Espero que siga siendo claro. Ustedes me lo harán saber. Y entonces les propongo entrar en las distintas teorías que trataron de explicar la naturaleza jurídica de la obligación. Esto, a ver, a veces seguramente ustedes habrán estudiado muchas veces la naturaleza jurídica de una figura, de un instituto. No es solamente con fines teóricos esto, sino que
tiene un sentido. El sentido es desentrañar, bueno, cuál es la tesis, cuál es la importancia a veces de cada instituto. Así que, bueno, lamentablemente tenemos que también nosotros ingresar en su estudio, en este caso, de la naturaleza jurídica de la obligación. Y se dieron distintas teorías que podemos agrupar en dos grandes grupos, teorías subjetivas y teorías objetivas. Y les adelanto que fueron expuestas digamos, en un orden cronológico. ¿Qué quiero decir? Primero se desarrollaron las teorías subjetivas y con posterioridad fueron formulándose las teorías objetivas, que son hoy en día las que tienen mayor relevancia, puesto que nadie hoy defiende la tesis, las tesis subjetivas. ¿Por qué? Porque eran propias de un derecho rudimentario, de un derecho arcaico como era el derecho romano antiguo. ¿Qué decían los defensores de las tesis subjetivas? Ellos caracterizaban la naturaleza de la obligación como un estado de sometimiento del deudor al poder jurídico del acreedor. Cuando me refiero a sometimiento del deudor, me estoy refiriendo al sometimiento de la persona del deudor. Vamos a ver que en el derecho romano antiguo, el deudor garantizaba el cumplimiento de la obligación con su propio cuerpo, con su propia persona. Fíjense que ahí ven unas cadenas, o sea, los pies, la figura trata de mostrar una persona que está atada con unas cadenas en sus pies. Bueno, este era el símbolo que graficaba la obligación en los tiempos del derecho romano antiguo. El nexum, que era estas cadenas con que el deudor, bueno, abdicaba su propia libertad. ¿Por qué? Porque frente al incumplimiento de la obligación, ¿qué podía hacer el acreedor? El acreedor podía someterlo a la esclavitud, someterlo a la servidumbre, podía venderlo como esclavo a otras personas, e incluso, dicen algunos, hasta podría matarlo y descuartizarlo para repartir sus restos con los demás acreedores si es que los hubiese. Esta situación tan cruda, tan cruel, tan rigurosa que tenía el deudor, ciertamente fue sido dejada de lado, fue dejándose de lado, mejor dicho, con el correr de los tiempos, con obviamente la evolución mediante. Hubo una gran influencia del derecho canónico en nuestra materia, ya lo vamos a ver, donde ya no se explicaba a la obligación como un sometimiento del deudor al poder jurídico del acreedor, sino una relación entre patrimonios. El deudor ya no garantizaba el cumplimiento con su propia persona, sino con su patrimonio. Bueno, acá les pongo una cita de Savigny, que era un autor alemán que defendía la tesis subjetiva del poder, del sometimiento que tenía el acreedor sobre la persona del deudor, y él decía que la obligación es un señorío sobre determinados actos de la conducta del deudor que quedan así sustraídos a su arbitrio y sometidos al imperio de la voluntad del acreedor. Esto, como les digo, fue luego dejado de lado por las concepciones objetivas, propiciadas, entre otros, por su discípulo, que era Jhering. ¿Y qué decían los defensores de estas tesis objetivas? Bueno, decían que la relación obligacional no, digamos, la caracterizaban no ya desde el punto de vista del sometimiento personal del obligado, sino desde el ángulo del sometimiento del patrimonio del deudor a la acción del acreedor. Se corre el centro de gravedad de la obligación desde la persona de la obligada, me refiero al deudor, hacia su patrimonio. Es decir, que no era posible ya garantizar el cumplimiento de una determinada obligación abdicando la propia libertad. Incluso la prisión por deudas, que fue un resabio de estas teorías subjetivas, fue abolida en nuestro derecho a fines del siglo XIX, y prácticamente en todos los derechos, por lo menos del mundo moderno. Hoy ya no es posible que alguien vaya preso
por el incumplimiento de una obligación, porque no paga una deuda, por ejemplo. Lo único que tenemos que tener en cuenta respecto a las teorías objetivas, no lo único, mejor dicho, algo que tenemos que tener en cuenta, es que son diversas los criterios que tuvieron sus sostenedores. No hay uniformidad, como les pongo acá. Para algunos el objeto del derecho del acreedor era el valor de la cosa debida, esto solamente en los casos de obligaciones de dar una cosa cierta. Para otros era directamente el bien debido, y hay quienes más ampliamente decían que el objeto directamente es la totalidad del patrimonio del deudor en general. Dentro de estas teorías objetivas hay una que se destaca, una especie de esta teoría objetiva, porque pone el foco en el patrimonio, que es aquella que nos habla del débito y de la responsabilidad, que es la teoría moderna, la que explica la naturaleza jurídica de la obligación más modernamente y prácticamente mayormente aceptada en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que dicen los defensores de esta teoría del débito y la responsabilidad, que tuvo su origen en el derecho alemán y tuvo una gran difusión en Italia, en Francia, en España y en otros países también de Europa? Y considera que la obligación no es una relación jurídica unitaria, sino que es una institución más bien compleja, que está compuesta de dos elementos. El primero es el débito o deuda, o Schuld, como lo llaman los alemanes, y el segundo la garantía o la responsabilidad, Haftung, que pueden presentarse juntos, pero también separados. En realidad, esto de que pueden presentarse juntos, pero también separados, ya no es tan así. Hoy en día, el débito y la deuda necesariamente tienen que estar unidos, tienen que estar armónicamente amalgamados. No puede haber débito sin responsabilidad y no puede haber responsabilidad sin previamente una deuda. ¿Qué es el débito o qué es la deuda? Es un estado puro de deber que se inicia con el nacimiento de la obligación y que se extingue cuando la misma se cumple voluntariamente por el deudor, ¿sí? Este es el primer tramo, desde el nacimiento de la obligación hasta el cumplimiento, y a partir de ese incumplimiento se extingue, por supuesto, la relación jurídica obligacional, se extingue la obligación. En este momento obligacional, el deber del deudor se define, o la definían estos sostenedores, como un mero estado de presión psicológica en el que el obligado se encuentra bajo una especie de efecto de gravitación por parte del ordenamiento jurídico, con independencia de toda idea de coacción. Es decir, acá el acreedor todavía no puede exigir el cumplimiento de la prestación porque todavía la prestación no se tornó exigible. Solamente el acreedor está en una especie de estado de expectativa, está expectante, está a la espera de que el deudor cumpla con aquello a que está obligado. Por eso, solamente el acreedor en esta primera etapa del débito o de la deuda está, digamos, reducido a una especie de control de gestión patrimonial del deudor. Solamente puede gestionar su patrimonio. ¿Y qué le permite esto? Bueno, tener acciones para poder integrar un patrimonio que está siendo insolventado por parte del deudor, y acá van a entrar a jugar, veremos más adelante, las acciones de simulación, las acciones de inoponibilidad de un acto jurídico, la acción directa, la acción subrogatoria. Bueno, son todas acciones que tienden a recomponer o a integrar un patrimonio que existe el peligro que se disuelva, que se desintegre, y que está en vías de insolventarse. El segundo de los elementos es la garantía o la responsabilidad, y acá entra en juego a partir del incumplimiento de la obligación. Habíamos dicho que el tramo de la deuda comprende el nacimiento hasta el incumplimiento o el cumplimiento voluntario, y a partir del incumplimiento entramos en la etapa de la garantía o de la responsabilidad. Entonces, ocurrido el incumplimiento de la prestación, se abre la etapa de la responsabilidad. Y acá, en esta etapa, el derecho que tenía el acreedor se va a transformar, ese derecho de control que habíamos visto que tenía en el débito, en la etapa del débito de la deuda, se va a transformar en un verdadero poder de agresión patrimonial que se va a concretar
con los bienes del deudor. Y va a tender a que el acreedor pueda emplear aquellos mecanismos legales que el ordenamiento jurídico le confiere para obtener la ejecución específica de la prestación o bien para haber satisfecho su interés por equivalente dinerario. Entonces, para resumir un poco esto de la teoría del débito y la responsabilidad, acá se propicia dos estadios distintos de la relación obligacional, de la relación jurídica obligatoria. El primero es más bien estático, que está compuesto por esto de la deuda, del débito, en el que el acreedor solamente tiene poderes de conservación sobre el patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores, constituye una garantía para el crédito. Y el otro, más bien dinámico, que está representado por la responsabilidad, este segundo tramo está representado por la responsabilidad, y acá el acreedor posee realmente herramientas legales para agredir el patrimonio del deudor y así poder cobrarse, poder satisfacer ese interés que pretendía procurar con la constitución, con la gestación de la obligación. Bien, estas eran las teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la obligación. Y nos queda por ver en estos breves minutos que tenemos cuáles son los caracteres de la figura del instituto. Y muy brevemente les indico que son 4. Tenemos la bipolaridad, la patrimonialidad, la tipicidad y la temporalidad. Cuando hacemos referencia a la bipolaridad, tengan en cuenta que en toda obligación hay siempre dos polos que están correlativamente contrapuestos. Polo activo, representado por el acreedor, repito, que es aquel que tiene el derecho subjetivo de exigir del deudor un determinado comportamiento que está orientado a satisfacer un interés lícito de él, suyo, del acreedor me refiero. Ese es el polo activo. Y el otro polo, el otro aspecto de la obligación está representada por el débito, por la deuda, que es, digamos, el deudor quien tiene el deber jurídico de realizar una conducta determinada, realizar un comportamiento determinado en favor del acreedor. Estos dos polos, estos dos aspectos de la obligación, necesariamente están enlazados, están unidos por el vínculo jurídico, que es otro de los elementos de la obligación y que vamos a ver en la unidad número 2. Entonces, repito, el polo activo está el acreedor, que es el sujeto jurídicamente facultado para exigir una conducta determinada a otro y que esa conducta está orientada a satisfacer un interés que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Y en el otro extremo, en el polo pasivo, aparece el deudor, que es el sujeto jurídicamente obligado a cumplir con esa prestación. En ambos polos tiene que haber personas y patrimonios distintos. Si en algún momento de la vida de la obligación esos dos extremos se juntan en una misma persona y en un mismo patrimonio, la obligación no puede subsistir y se extingue por un medio de extinción que se llama confusión. Ejemplo, supónganse que una persona le debe dinero a su padre. Celebraron un mutuo dinerario por el cual el hijo se obligó a devolverle al padre determinada cantidad de dinero. Pero el padre, antes de que la obligación sea exigible, se torne exigible, fallece. Por lo tanto, ¿qué pasa con ese crédito? Bueno, ese crédito pasa, se transmite, entre otros, al hijo, por ser su heredero, por ser su sucesor universal. Fíjense cómo en este simple ejemplo, el hijo va a revestir las calidades de acreedor y de deudor. Por lo tanto, llegado ese momento, la obligación se extingue. ¿Por qué? Por confusión, que es este medio de extinción que les estoy comentando. No sé si alguien había querido hacer una pregunta. Profe, una pregunta. Y en el Sí, caso de Franco. los cónyuges también sucede, ¿no?
Si una En persona, en caso de que los cónyuges se hereden uno al otro, también podría ser un ejemplo de confusión, correcto. eh, por ejemplo, antes de casarse, no sé, depende, tienen una deuda entre sí y luego se casan, se extingue previamente al casamiento. Bueno, no necesariamente. Con el matrimonio, la institución jurídica matrimonio, se extinguiría esa obligación. Pero ustedes saben muy bien que el cónyuge es un heredero forzoso. Integran dentro de los sujetos que son denominados herederos forzosos, junto con los ascendientes y con los descendientes. Obviamente que un cónyuge solamente hereda los bienes propios, porque los gananciales, a partir del fallecimiento del otro cónyuge, pasan a formar parte de su patrimonio, no como heredero, sino como socio de la sociedad conyugal. Por lo tanto, si hay alguna deuda que habrían contraído con anterioridad y esa deuda se transmite con motivo del fallecimiento de uno de los cónyuges, ahí también operaría la figura de la confusión. Patrimonialidad. La obligación es una relación jurídica eminentemente patrimonial, esto lo vimos al principio de la clase, y es una de las notas distintivas de la obligación con los deberes jurídicos particulares, que no tienen contenido patrimonial. Los derechos de crédito, como habíamos visto antes, son una especie dentro de los derechos subjetivos patrimoniales. ¿Por qué? Porque le confieren a su titular, que es el acreedor en la obligación, un poder o una facultad de exigir al deudor la realización de una determinada conducta. Esta conducta se llama prestación, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer, y necesariamente tiene que tener contenido patrimonial, tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria. Si ustedes leen el artículo 725 del Código Civil y Comercial, van a poder advertir que entre los requisitos que el Código nos indica que tiene que tener la prestación, está precisamente su contenido económico, su patrimonialidad. De lo contrario, no podría ser posible la ejecución forzada por equivalente dinerario. Si Franco me debe a mí este código, por ejemplo, y yo, en realidad a mí ya no, yo como acreedor, a mí ya no me interesa la entrega, el cumplimiento forzado en especie de la obligación, es decir, que él me entregue este código, sino que a mí me interesa el valor de la prestación, es decir, el valor económico en el mercado de este código, de esta cosa. Bueno, ¿cómo lo sé? Y bueno, porque la prestación tiene un contenido económico. Por eso es necesario que la prestación sea susceptible de apreciación económica, de apreciación pecuniaria. Otro de las características o de los requisitos de los caracteres que tiene la obligación es el tema de la tipicidad. Y acá tenemos que hacer una especie de referencia a los derechos reales, que son típicos. Los derechos reales son solamente aquellos que el legislador dice que son, es lo que llama el numerus clausus. No hay más derechos reales que lo que el legislador establece. Las partes no pueden, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, crear más derechos reales que lo que están específicamente tipificados en la ley. Y a diferencia de lo que ocurría en el derecho romano, cuando las obligaciones revestían el carácter de figuras típicas, recuerden ustedes, si han cursado derecho romano, que se consideraba obligaciones aquellas que estaban expresamente reguladas en el ius civile. En el derecho moderno este requisito de la tipicidad no existe. Por eso acá hay innumerables supuestos que pueden comprender esta figura. ¿Por qué? Porque, les repito, no solamente la ley puede crear obligaciones, sino también las partes en pleno uso y ejercicio de la autonomía de la voluntad, por ejemplo, a través de contratos, a través de la declaración unilateral de la voluntad, que también es fuente de obligaciones. Supónganse, por ejemplo, que la promesa pública de recompensa también es fuente de las obligaciones. Si yo pierdo mi perro y pongo un cartel, empapelo todas las paredes de mi barrio con un cartel que dice: el que encuentre este perro con determinadas características va a recibir determinada cantidad de dinero, y una persona un día toca el timbre de mi casa, me trae el perro, bueno, yo estoy obligado. ¿Por qué? Porque hice una declaración unilateral de voluntad, una promesa pública de recompensa, que me obliga a dar cumplimiento con esa prestación. Y finalmente tenemos la característica de la temporalidad.
¿Qué quiere decir esto? Que la obligación no es perpetua. Acá también hacemos una diferencia con los derechos reales, que son perpetuos y absolutos, sino que es temporal. ¿Por qué? Porque posee un tiempo limitado de vida la obligación. La obligación nace para ser cumplida. Acá hay razones de orden público que están ligadas, íntimamente ligadas a la dinámica del tráfico jurídico, que impone que los derechos de crédito o los derechos de las obligaciones sean ejercitados dentro de un cierto tiempo. Y si no se ejercitan dentro de un cierto tiempo, es decir, que el titular de la relación jurídica no ejerce su derecho, no exige el cumplimiento de esa prestación, es decir, se mantiene inactivo, y transcurre un determinado periodo de tiempo, bueno, opera la prescripción liberatoria y se extingue el derecho, es decir, se extingue la obligación y se libera de esta forma el deudor. Fíjense cómo en materia de obligaciones el transcurso del tiempo juega de una manera muy distinta de lo que sucede con los derechos personales, de los derechos reales, perdón. El derecho real de dominio puede ser adquirido por la posesión continua, pacífica e ininterrumpida de un determinado tiempo, por ejemplo, en materia de inmuebles, 20 años, y yo puedo adquirir ese derecho real de dominio. En cambio, el tiempo juega de una manera completamente diferente en materia de derechos personales o derechos de las obligaciones. ¿Por qué? Porque el transcurso de ese tiempo, ese periodo de tiempo que establece el legislador en plazos de prescripción, y si ese derecho no es ejercido, el derecho se extingue por prescripción liberatoria, se llama. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la unidad referida a medios de extinción de las obligaciones. Creo que con esto les voy a tener que dar las gracias por su atención y los voy a liberar, porque me parece que hemos tratado de tocar bastantes temas que por ser la primera clase no los quiero abrumar y no quiero seguir llenándolos de contenidos. Me parece que con esto es suficiente, con que sepan el concepto de la obligación, los dos aspectos, los dos polos que integran la relación jurídica, quién tiene el derecho subjetivo, quién tiene el deber jurídico calificado de obrar en favor de otra persona, cuáles son los requisitos, cuáles son las características de la obligación. Con eso para mí es suficiente y me doy por satisfecho. No sé si quieren hacer alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, lo que ustedes quieran. Esperen que voy a finalizar la grabación, así podemos hablar. Te quería Hola, consultar ¿qué si el tal? PowerPoint